en castellano porque tenemos con nosotros el placer de contar con la presencia de María Cortés Sánchez Mata. Es investigadora de la Universidad Complutense, ¿verdad? Sí, Complutense de Madrid, en la Facultad de Farmacia, y es una de las, si me permites, investigadoras más reconocidas en el campo del estudio de las propiedades nutricionales de las plantas silvestres comestibles. Ha dirigido y realizado los que para mí son los mejores estudios existentes sobre los compuestos nutricionales de la vegetación espontánea mediterránea. Es un ámbito que Cortés nos lo contará mejor, que es son estudios muy complejos, muy laboriosos, que para sacar un pequeño dato que aparece en una tabla, que parece que es insignificante, hay muchas horas, hay montones de tesis doctorales detrás, y además es muy importante poner en valor el rigor de esos datos, ¿no? Nosotros siempre tratamos de basarnos en artículos científicos totalmente reputados, como los de Cortés y otros grupos, porque cada vez es más frecuente también en las redes encontrar informaciones nutricionales que luego, cuando rascas un poquito, ¿no?, ves que quizás no hay fondo, ¿no? Y por eso, como todo... Bueno. Didi. No, continúa, por favor. No, y que por eso, como muchos de vosotros, siempre nos preguntáis sobre propiedades nutricionales de esta planta, de esta otra, y creemos que además es un aspecto muy importante para saber qué nos van a aportar esos vegetales silvestres que consumimos. Pues le preguntamos a Cortés si podría compartir esta sesión con nosotros, y muy amablemente nos dijo que sí, que encantada, y que fuésemos a hablar de todas esas plantas que ellos tan han estudiado. Por lo tanto, ya no me alargo más, haz toda la introducción que quieras, pero simplemente agradecerte tu presencia, y a los que nos estáis viendo, ser conscientes de que es un verdadero placer contar con ella en esta sesión de hoy. Bueno, muchas gracias, Marc. Tengo que decir que todo esto no lo he hecho yo sola, que ha habido un equipo muy grande detrás de personas, desde profesores, doctorandos, que han desarrollado mucho trabajo de laboratorio, como dices, han sido muchas horas entre todos, y para poder obtener unos datos, pues que hemos intentado que fueran lo más rigurosos posibles, porque como tú dices, pues a veces hay información que no utiliza la metodología más adecuada o otra sí, entonces, pues bueno, pues... Parece que se ha cortado. Y para mí tengo que decir que es un gran placer estar aquí, tengo que agradecértelo a ti y a toda la asociación. Me encantaría, me das mucha envidia porque estás en un entorno muy diferente a donde yo estoy en mi cocina, como todo el mundo ve, me encantaría estar en mi laboratorio, pero no puedo, entonces, y me encantaría mucho más estar en el campo, como tú. Pero bueno, desde aquí vamos a intentar darle esa vertiente, bueno, al fin y al cabo es la cocina, es donde se cocinan y es donde se comen, así que vamos a intentar hablar de ello desde aquí. Seguro que sí, esperamos que bien pronto todas y todos podamos volver al laboratorio, al campo y a donde nos apetezca estar, ¿no? Si te parece, sí. Giro la cámara porque vamos a empezar con una de las primeras plantas. Aquí podéis observar que tenemos una malva, de la cual ya hemos hablado sobradamente, que ahora ya está bien infectada por Puccinia malvacearum, está ya en plena floración y también tiene los frutos ya bastante desarrollados, estos frutos que se conocen como panecillos, ¿no? La malva hemos dicho que se comen tanto las hojas como las flores como los frutos tiernos. ¿Qué nos va a aportar la malva? Bueno, la malva a mí me parece personalmente quizá una de las más valiosas, y porque la verdad es que agrupa muchas cuestiones interesantes en cuanto a su composición. La malva, abarcando datos de distintas fuentes. Yo en esta sesión no me voy a limitar solo a lo que nosotros hemos estudiado, sino también intentamos coger el testigo de otros grupos. Entonces, con lo que había, con lo que hay, con lo que nosotros podemos aportar, ¿qué podemos decir de cada planta? Pues en el caso de la malva me gusta mucho porque es una planta que aporta bastante fibra, eso es una característica bastante general en la mayor parte, pero esta también destaca, pero además es muy rica en ácido fólico y folatos, lo cual la hace interesante. Como todos sabemos, el ácido fólico es una vitamina que necesitamos
sobre todo las mujeres al comienzo de la gestación. Entonces, cualquier mujer en edad fértil, cualquier mujer que planee un embarazo, es importante que tenga ácido fólico suficiente. Pues esta planta aporta bastante de ese ácido fólico. Y uno de los pequeños hándicaps que tienen a veces las verduras es el ácido oxálico. Bueno, pues la malva es una de las que tiene menos y eso la hace aún más valiosa porque aporta vitaminas con pocos antinutrientes. Entonces, por la fibra, por el ácido fólico, por el poco oxalato y también un nivel interesante de calcio. Eso hace que en conjunto tenga un gran valor, por ejemplo, para las mujeres que están en esta situación, para personas que tienen facilidad para formar cálculos renales, el hecho de tener poco oxálico la hace muy interesante. Estas personas a veces se les limitan determinadas verduras. Bueno, pues esta es una de las que pueden escoger mejor que otras. Y en general, por su riqueza en vitaminas y en minerales, es especialmente interesante. Y también... A mí es una de las que me parecen mejores opciones, quizá. Y además, si a esto le añadimos que es una de las especies que es más sabrosa a nivel culinario y además tiene un gusto, un sabor más transversalmente aceptado, ¿no? No es muy fuerte, no es muy amarga, es muy suave, es fantástica en la cocina y lo único a tener en cuenta a nivel gastronómico, como ya hemos repetido en sobradas veces, es que se tiene que considerar su concentración en mucílago, que a veces le genera una textura que nos tira un poco para atrás, ¿no? Bueno, entonces, esa cuestión sensorial, pues te tiene que gustar. Bueno, y hay estrategias de cocción, ¿no? Al vapor o al horno o freídas que permiten eliminar este mucílago, ¿no? Con lo cual no sería un problema. ¿Se ve bien? Alguien antes comentaba que no se veía bien. ¿Lo veis todos bien y todas bien? Yo creo que funciona todo, pero si alguien tiene problema, que lo escriba. Ahora me he puesto la mascarilla, que estamos en la zona más transitada, pero aquí delante, al lado de este camino, tenemos otra planta que me gustaría que nos ilustrases. Es esa planta que quizás muchos de vosotros conozcáis. Es muy fácilmente identificable por los nervios marcados en su amplia hoja. Tiene entre 5 y 7 nervios marcados. Y esta especie es un plantago, concretamente es Plantago major. Hay distintas especies del género Plantago, Plantago major, Plantago media, Plantago lanceolata, Plantago coronopus, que le llamamos cuernecilo de ciervo, pero esta en concreto, que es el Plantago major, que crece en zonas de caminos, pero principalmente en áreas más o menos húmedas. Ahora estamos al lado de un pequeño río de aquí de Igualada. Y es una planta que nosotros utilizamos tanto cruda como cocida, como también para envolver otros alimentos, dado su amplio tamaño de esta hoja. Y nutricionalmente sabemos que es un poquito amarga, sabemos que evidentemente aporta minerales también, pero ¿qué más nos dirías? Pues mira, del plantago podemos decir, al igual que la malva, que es quizá la segunda opción para las personas que tienen esa propensión o facilidad para formar cálculos renales, porque tiene, igual que la malva, muy poquito ácido oxálico. Y eso está muy bien en las verduras, porque además permite ese consumo en crudo. Sabemos que, por ejemplo, las plantas que tienen muchos oxalatos, si las cocinamos, pues los podemos reducir, los podemos disolver en el líquido y eliminarlos. En el caso de que ya tengamos poco de partida, pues perfecto, no tenemos ningún problema. Y además, pues puede ser interesante como fuente de vitamina C, lo cual también es importante consumirla en crudo, por ese motivo. Muy importante. Porque la vitamina C es muy termolábil, es decir, se destruye muy fácilmente por el calor, se destruye facilísimamente. Pero, por ejemplo, he visto una pregunta, antes alguien ha comentado si el ácido fólico se mantiene con el cocinado por el calor. La vitamina C es muy sensible al calor. El ácido fólico es menos sensible, resiste mejor. No quiere decir que no se pierda una parte, que se pierde una parte, pero aún queda. Nosotros hemos hecho algunos estudios de cocinado y aproximadamente la mitad, dependiendo de las plantas, aproximadamente la mitad se suele mantener con un cocinado habitual, un hervor rápido y sencillo se mantiene. Entonces, a veces ese cocinado permite reducir oxalatos, que es un antinutriente que no nos interesa a veces,
manteniendo vitaminas como el ácido fólico. Ajá. La vitamina C no, la vitamina C se nos va, pero entonces la cuestión es intentar consumirlas crudas, todas las que sea posible. Y eso es lo que nos puede quizá aportar el Plantago Mayor, nosotros le llamamos Yantén. Sí. Sí, y es fundamentalmente, aparte de la fibra, que es casi que un valor seguro en todas, aunque algunas comentaré que destacan más, pues tenemos la vitamina C, pocos oxalatos y algunos minerales, como has comentado, podemos destacar magnesio y manganeso en el Yantén. Y en esta especie concretamente de Yantén, el Plantago Mayor, es muy interesante de consumir cruda porque a diferencia de sus hermanos pequeños, ¿no?, que sería el Plantago lanceolata, el nivel de amargor es muy menor, con lo cual comerte un Plantago lanceolata crudo pues es poco apetecible, pero comerte un Plantago Mayor crudo es realmente aceptable, ¿no? Sobre todo si son las hojitas tiernas. Eso que comenta Cortés de la pérdida de nutrientes o de algunos nutrientes con la cocción, es muy importante que lo tengáis en cuenta cuando consultéis información nutricional. Nosotros, por ejemplo, en los materiales divulgativos que editamos, que muchas veces consultamos vuestros artículos científicos y los de otros grupos, siempre reseñamos la información nutricional de la planta en crudo, teniendo en cuenta que con los procesos de cocinado se pierde y que es muy laborioso saber con cada proceso, ¿no?, qué cantidad de vitamina queda, porque hay muchísimas variables. Hay muchas variables desde el tipo, el tiempo, la temperatura, si es cocción en agua, si es cocción al vapor, si es salteado, incluso hay gente que las utiliza para hacer pasteles o tortillas. Entonces ahí hay una serie de factores muy variables que pueden influir. Pero en general lo que sería un hervido estándar, pues aproximadamente la mitad del ácido fólico, a no ser que se tire hirviendo 1 hora, ¿no? Pero eso creo que nadie lo hacemos. Entonces, en esas condiciones hasta la mitad podemos conservar. Mira qué ejemplar bonito tenemos ahí delante, lo reconoce. Es un ejemplar de Rumex, concretamente este ejemplar de Crispus, pero bueno, podría ser también de Rumex Pulcher. Los Rumex se caracterizan por tener estas hojas tan anchas. Hemos hablado de su amplio consumo en todo su ámbito de distribución, desde Armenia, Hungría, a zonas de Italia, Grecia, también el centro de la península ibérica. Aquí en Cataluña seguramente somos la excepción y un poquito tontos en este aspecto porque no hay tradición de utilizar esta especie, que realmente es muy interesante, sobre todo, como supongo que ya vas a comentar, cocinada, ¿no? Tanto por sus características organolépticas como su elevada concentración en oxalatos. Eso es. Sí, efectivamente, esta es una de las que merece la pena cocinar. Por ese motivo. También es una fuente muy interesante de ácido fólico, de nuevo, como las malvas. Incluso más que las malvas. Hemos encontrado nosotros contenidos muy, muy altos. Pero aquí sí que sería recomendable cocinarla, sobre todo en las personas que sufren de algún tipo de disfunción renal, a nivel de formación de cálculos o de otro tipo, pues ahí sí que sería interesante cocinarla y descartar el líquido, aun sabiendo que vamos a perder algo de nutrientes, pero bueno, los podemos aprovechar aún así en parte y tampoco habría mayor problema. Tiene también más fibra, incluso más que las malvas, y por eso, y la fibra sí que es estable al calor. Con lo cual, pues bueno, es una opción también perfectamente válida. Y una pregunta te quería hacer. En algunos sitios, en algunas culturas, esta especie y también otras, hay tradición de deshidratarlas y luego volverlas a hidratar. Alguien nos ha comentado a veces cómo afecta el proceso de deshidratación y posterior rehidratación en, por ejemplo, compuestos como el oxalato, pero también otros que puedan existir. Esta planta que pues, a ver, sí, que alguien nos preguntaba, es que a veces se me da un poco el sonido. Que alguien nos preguntaba cómo se llamaba esta planta. Se llama Rumex Pulcher, Rumex en catalán, Romaza en castellano. Sí, Rumex Pulcher es la romaza. Correcto. Sí, porque hay otros Rumex que se llaman acederas, que son incluso quizá más ácidos todavía. Sí.
que es, por ejemplo, Rumex papilaris. Sí, que la gente lo entienda y lo identifique de forma fácil. Se me va un poco la voz. Ahora mejor, es que A veces te oigo con dificultad. con la mascarilla es complejo, es complicado a veces. Ahora mejor. Porque... Sí, no, pero creo que no es por la mascarilla, porque a veces varía. Bueno, si algo no te oigo, te lo voy Vale, digo. Me preguntabas por la deshidratación. Sí, correcto. Sí, te preguntaba por la deshidratación. Vale, según cómo se haga, se pueden afectar más o menos cosas. Bueno, en concreto el oxalato es bastante estable al calor. Es decir, cuando decimos que al cocerlas pierden oxalatos o oxálico, no es porque el calor los destruya, sino porque se disuelven en el líquido. Es decir, que si las salteamos, no cabría esperar tal pérdida. Correcto. ¿Vale? Tendríamos que hervir. Es por disolución en el líquido. Entonces, si simplemente les quitamos la humedad y luego las volvemos a hidratar, pues realmente en el oxálico no debería haber cambios. A no ser que al hidratarlas pues las lavemos muchísimo o depende de cómo se hagan estas prácticas tradicionales. Correcto. En cuanto a otros nutrientes, como por ejemplo vitaminas que son sensibles al calor, como la vitamina C, pues depende. Por ejemplo, si yo las seco al sol, probablemente van a perder. Claro. Porque la radiación lumínica solar, la radiación ultravioleta afecta a la vitamina C, el calor afecta a la vitamina C, entonces seguro que van a perder. No por la rehidratación, sino por el propio proceso de deshidratación. Perderían menos, por ejemplo, si lo hago en una habitación a oscuras, donde entra el aire y se van secando poco a poco, pero no les da el sol de lleno. Por esto. De esa manera se podía mantener un poquito mejor. Por esto muchas veces también, bueno, siempre de hecho se recomienda que en el secado de los vegetales no se hagan en un sitio seco, ventilado, pero no expuesto a la luz solar directa, ¿no? Al igual que cuando preparamos compuestos medicinales, a las maceraciones, nunca se tienen que hacer al sol porque pierden muchos compuestos nutricionales, ¿no? Antes que comentabas algunos rumex que se llaman acedera, para que la gente nos entienda, creo que una diferenciación así poco botánica, pero fácil, es que los rumex de hoja ancha, de un palmo de ancho, serían los rumex que se tienen que consumir siempre cocidos y que no son ácidos, y que en cambio los rumex de hoja pequeña, mucho más como astada, con un entrante mucho más amplio y mucho más ácidas, son los que se les llama acederas. Evidentemente, si son más ácidas también será porque tienen mucho más oxalatos, ¿no? Depende, a veces nos hemos encontrado variedades que tenían menos, nos han sorprendido, o muestras que aparentemente pensábamos que iban a tener más y resulta que tenían menos. Pero es que a veces en la naturaleza la variabilidad, o sea, es inherente. Yo cultivo una planta aquí y la cultivo allí y hay más sol, la tierra es distinta. Entonces, dentro de esa variabilidad sí que es cierto que las acederas suelen tener más oxalatos, en un rango que a veces solapa, pero sí, suelen tener más, por término medio. Muy bien. Ahora aquí me he desplazado un poquito, alejándome un poco del camino para poderme quitar la mascarilla. Y tenemos aquí delante esta especie que suponemos que es muy conocida para todas, que es la amapola en castellano, y en catalán tiene un montón de nombres, pipiripí, rosella, gallaret, gall gallaret, que también es una especie muy conocida y tiene también la complejidad, ¿no?, de tratarse de una especie de la cual se pueden consumir tanto las hojas como los pétalos, como también las semillitas, ¿no? Entonces, esta especie que antaño se había consumido mucho y que su consumo tradicional es en crudo, ¿qué nos van a aportar estas hojitas como la que estoy señalando ahora? Pues entre las vitaminas, por ejemplo, de nuevo, vitamina C y ácido fólico, la amapola puede ser también una opción interesante para estas situaciones en las que necesitamos de folatos. Aporta minerales, por ejemplo, el contenido de calcio es interesante. Ya sabemos que ese contenido se ve reducido en su disponibilidad por la presencia de antinutrientes como los oxalatos. De nuevo, al final es que manejamos casi los mismos parámetros, en unas más, en otras menos. Y las amapolas, nosotros hemos encontrado niveles altos de oxalatos, es cierto.
Entonces, quizá aquellas personas con propensión a formar cálculos renales deberían decantarse por otras especies y si en algún momento puntualmente pues, les apetece comer hojas de amapola, pues que lo hagan de forma cocinada. Aun a riesgo de perder minerales en el líquido o vitaminas, pues cocinarla. Y también... Y si no, pues eso no quita que si no tenemos ese problema de salud, pues podamos comérnosla en crudo, en una ensalada, si nos apetece. Tampoco los oxalatos no son un veneno, para nada. Alguien preguntaba si tienen algún beneficio. Beneficios, en principio, no tienen. No tienen beneficios para la salud, conocidos por lo menos. Más bien son negativos porque complejan minerales y porque se pueden depositar en los túbulos renales, pero por eso hay que saber qué especies aportan menos y aquellas que aportan más, pues cómo tratarlas, sin más. Sí, y también un hecho muy, muy importante es tener en cuenta, ¿no?, la dosis de consumo, porque no es lo mismo consumir unas hojas de amapola o de romaza una vez a la semana que cada día comer un plato entero de hojas de romaza, ¿no? La diferencia es muy relevante. Efectivamente, yo creo que eso seguro que nadie lo hace, es decir, que haciendo un consumo normal, habitual, dudo que lleguemos a ingerir niveles de oxalatos que puedan ser preocupantes para la población en general. Yo siempre hablo de pequeños grupos que pueden tener una mayor sensibilidad y que pues deben decantarse por las especies que para ellos son mejores, pero para el resto de la población, pues con un consumo variado, pues no habría ningún problema. Sí, y al final siempre hablamos, ¿no?, que la gracia de introducir especies silvestres comestibles en la dieta es que nos aportan variedad, por lo tanto nunca estamos hablando de hartarnos de una sola especie o de basar nuestra dieta en unos pocos productos, ¿no?, sino todo el contrario, ¿no? Ahora... Sí, y otra cosa que tampoco quiero que las personas que asisten se lleven la idea es que las plantas silvestres tienen muchos oxalatos y las que son cultivadas no, porque tampoco es cierto. Las cultivadas igualmente, las verduras de hojas, espinacas, acelgas cultivadas, pues están moviéndose en unos niveles muy similares. Simplemente se trata de saber en qué casos es más recomendable decantarse por unas o por otras. Es importante quizás aclarar que los oxalatos en general son presentes en las hojas de las verduras, ¿no? En la parte de la hoja. Por lo tanto, cualquier verdura de hoja puede ser rica en oxalatos. Ahora igual digo un disparate, ¿no? Pero una patata difícilmente será rica en oxalatos, pero una acelga, unas espinacas pueden ser tan ricas en oxalatos como las especies silvestres de las que estamos hablando. Ahora estoy delante de una que no sé si es rica en oxalatos o no, pero es rica seguro en compuestos amargos, segurísimo. ¿La identificas por la imagen? Así en la imagen pequeñita no llego a identificarla. Es una que se hace muy alta, de flores azules, con unas hojas con pelitos, que su raíz se utiliza para hacer café. Es la achicoria, achicoria, ahora la estoy viendo, sí. Achicoria, efectivamente, achicoria. Pues, ¿qué podemos decir de la achicoria? Bueno, pues esta, por ejemplo, es de las que tienen pocos oxalatos. La achicoria es interesante en estos casos y la podemos consumir cruda y sin ningún problema. De nuevo rica en vitamina C, en folatos y hemos encontrado también carotenoides. Carotenoides son pigmentos que están en el mundo vegetal por todas partes, pero sabemos que algunos de ellos tienen acción como provitamina A y la achicoria puede considerarse una fuente de estos compuestos particularmente. Compuestos con actividad como provitamina A. Provitamina, ¿por qué no vitamina, sino provitamina? Pues porque la vitamina A es una molécula que se denomina retinol y está en los tejidos de origen animal, en los tejidos animales, no en los vegetales. Pero los vegetales tienen carotenoides, que son moléculas que cuando las ingerimos se convierten en nuestro organismo en vitamina A. Por eso las llamamos provitamina A, porque son precursores de esa vitamina y al final pues tienen también esa actividad. Es el caso de las que encontramos en la achicoria. Correcto, muy aclarecedor.
Para la gente que no conozca la chicoria, en muchos márgenes de calles, de polígonos, donde las zonas ajardinadas están, como para entenderlo, poco cuidadas, aparece esta planta porque tiene una raíz pivotante muy, muy profunda, con la cual puede crecer de forma muy favorable en lugares con el suelo compactado. Entonces, es interesante para sitios donde el suelo está muy compactado, y aparece muy bien en estas zonas de márgenes, de caminos, donde se han hecho obras, donde se ha compactado el suelo, y a veces es muy vistosa a las primeras horas de la mañana, que hace un montón de florecilas de color azul que solo se abren en un periodo del día, ¿no? Que durante la mañana se abren, pero luego a lo largo que pasan las horas se cierran. Alguien preguntaba si era el cardo mariano. Fijaros que el cardo, ahora voy a enfocar la imagen, el cardo mariano tiene espinas. En cambio, la chicoria no tiene espinas y se puede conocer de forma bastante sencilla porque tiene todas las hojas cubiertas como de un velo, de unos pequeños pelitos que hacen un velo que no es rasposo, no es híspido, hablando en terminología botánica, pero hace que la hoja tenga como una textura vellutada. Esto nos permite diferenciarla cuando no tiene flor de, por ejemplo, otras especies que crecen en roseta basal, como sería, por ejemplo, el Taraxacum o el Sonchus, ¿de acuerdo? Y podéis ver que cuando florece, esta planta crece ya de forma muy vigorosa, con una con un tallo que se ramifica y que dará lugar a una altura de hasta 2 metros y con muchas flores de color azul. Si te parece, podemos movernos hacia otra planta de la cual soy muy fan y que seguro que tendrá compuestos un poquito distintos. Cojo un trozo porque luego me la voy a comer para cenar y así aprovecho para meterme en la sombra, que es esta que acabo de recoger ahora. Esta supongo que se ve muy fácilmente. Creo que es hinojo, ¿verdad? Este es hinojo. Si no la veo mal, este es hinojo, correcto. Sí. El hinojo es otra de mis favoritas también, podríamos decir. Bueno, el hinojo es muy, muy, muy interesante. También porque tiene tanto vitaminas como minerales. Entre los minerales, el calcio. Es una de las que tiene niveles de calcio más interesantes de todas las que hemos estudiado, junto con alguna otra que no sé si llegaremos a comentar si nos da tiempo, como la ortiga, por ejemplo, o la malva incluso, que hemos comentado también. El hinojo tiene bastante calcio. De nuevo, folatos, de nuevo es fuente de folatos interesantísimo para todo el mundo, porque el ácido fólico es una vitamina que todos necesitamos, pero especialmente en las situaciones de embarazo y sobre todo a los inicios. Y el ácido oxálico en el hinojo, pues está un poco intermedio, no es de las que tienen mucho, tampoco es de las que son quizá de primera elección para aquellas personas que quieren reducir oxalatos, está un poco ahí en el intermedio. Tiene bastante fibra. Eso te iba a decir, es una planta que a nivel de consumo tiene bastante fibra y además es una fibra que se nota muchísimo. Es decir, el hinojo, cuando nos lo comemos, tenemos que o bien comer hojas muy tiernas, que hervidas se pueden comer como verdura, que de hecho era muy habitual comerlas en tortilla o mezcladas con patata, ¿no? Patata con hinojo, pero luego si la queremos comer a las hojas más grandes tenemos que hacerlas bien picaditas muy pequeñas, como en juliano, como si fuese el perejil, porque si no la fibra es como si nos comiésemos un filete, un bistec de ternera de estos que son un poco fibrosos, ¿no? Que se nos hace bola. Pero luego hay también un truco a nivel gastronómico que es muy interesante, que es freír la hoja de hinojo. Si tú fríes la hoja de hinojo, la fibra se vuelve crujiente y la hoja de hinojo es un auténtico caramelo, ¿no? Porque es aromática, es una maravilla. Es una maravilla, porque el aroma del hinojo siempre hablamos que deriva del anetol, ¿no? Del compuesto que es el anetol. Claro, es de la misma familia. ¿Qué efectos tiene el anetol a nivel nutricional o farmacológico?
Es un muy buen digestivo, es una sustancia, se ha usado tradicionalmente, pero es un efecto que está demostrado en el anetol, el efecto digestivo, el efecto carminativo para ayudarnos a hacer las digestiones, Ah, tanto en el anís como en el hinojo. Sean las semillas o sean otras partes de la planta encontramos eh, eh, ese efecto. Esto es una ejemplificación muy clara de cómo muchas veces los usos tradicionales, cuando se llevan a cabo estudios científicos, se ven avalados, ¿no? ¿Por qué se Sí, sí, ponía totalmente de acuerdo. hinojo, un brote de hinojo cuando servían legumbres como las habas o Claro, cuando servían las coles? Pues porque son sustancias muy claro. flatulentas, ¿no? Y entonces el hinojo Sí, ayudaba a esta digestión o a liberar los gases derivados de la digestión, ¿no? Y evidentemente es sí. gracias al anetol que tiene este efecto carminativo, ¿no? ¿Qué, qué? Eso es, y se ha usado incluso en los bebés, en medicina popular. Se usaba a los niños muy pequeñitos, cuando tenían cólicos, se les daban las semillitas de anís o el hinojo o la infusión de hinojo. Se les daba. Por lo menos, bueno, depende, supongo que también hay tradiciones según las zonas. En mi zona es una práctica tradicional de los pueblos el darles a los niños la infusión de hinojo o de anís. Aquí también hemos documentado este uso, no de forma muy abundante, pero está documentado en la tradición popular. Dime ahora tú qué plantas te apetece que busque. A ver. Pues mira, yo precisamente entre las que había apuntado que no quería que se quedaran en el tintero eran la malva y el hinojo, que como os he dicho son dos quizá de mis favoritas, la chicoria, el llantén y el lúpulo, interesante. No sé si tienes alguno por ahí. Eh, El lúpulo, vamos a buscar si encontramos un poco de lúpulo. Creo, hay lúpulo, pero como hemos encontrado tantas juntas, no me he podido ni mover. Pero de mientras, quizá nos puedes hablar de la zarza, ¿también la tenías en tu lista? Sí, en este caso en frutos, El en fruto, consumo de los frutos, el claro. fruto de la zarza, la mora, que ahora estamos en un ambiente donde hay muchísima zarza, ¿no? Sí, ¿Qué nos aporta este fruto de la zarza? pues mira, los frutos de zarza, por lo menos los que nosotros hemos analizado, nos han sorprendido por su alto contenido de manganeso, que es un mineral, es un micronutriente esencial en nuestra dieta. Y nos han sorprendido por eso, han destacado frente a otros frutos silvestres Ajá. en ese aspecto. La fibra ha sido muy abundante. En los frutos hemos encontrado más que en las verduras, incluso, pero quizá eso se deba a que los frutos tienen un contenido de humedad, aunque parece que tienen más, porque tenemos la idea de jugosos, Uh-huh. pero en realidad el contenido de humedad que nosotros hemos encontrado ha sido siempre mayor para Ajá. las verduras que para los frutos. Entonces, eso hace que todos los nutrientes se concentran. Es como que nos estamos tomando ahí un concentrado de muchísimos nutrientes interesantes, tanto de vitaminas como de Ajá. minerales. Y, por ejemplo, las moras de zarza pues tienen mucha fibra, hemos encontrado niveles de fibra muy interesantes, Uh-huh. y el manganeso. Son las dos cosas que yo destacaría. ¿Y qué nos puedes decir de los carotenoides, de los carotenos, perdón, sí, de los carotenos responsables de la pigmentación, si no estoy equivocándome? En las zarzamoras, los pigmentos que hemos encontrado responsables de ese color morado, bueno, que primero es Sí. rosado, según va madurando, pasa por un rosa y luego llega un morado. Eran fundamentalmente Ay, sí, antocianos. antocianos quería decir, perdón, Antocianos. me he liado. Sí, en ese caso son antocianos y los antocianos son enormemente importantes por su capacidad como antioxidantes. Ahí iba. Todos los antioxidantes son fundamentales pues, primero para mantener el equilibrio oxidativo en el organismo. Uh-huh. En nuestro organismo hay procesos de oxidación que ocurren y que deben contrarrestarse con sustancias Uh-huh. antioxidantes que nosotros generamos, son antioxidantes endógenos nuestros, Uh-huh. o con los que ingerimos en los alimentos. Porque un exceso de, digamos, bueno, por decirlo de una forma que se entienda, un exceso de oxidación ¿Correcto? nos conduce a envejecimiento, a enfermedades crónicas, Uh-huh. a patología cardiovascular, el colesterol se oxida y es cuando se oxida, cuando de verdad es más dañino, Uh-huh. digamos, el colesterol plasmático, las lipoproteínas que transportan el Uh-huh. colesterol
las LDL. Nos conduce a procesos tumorales. Entonces, todas las sustancias que contrarresten esos mecanismos de oxidación tienen hoy día un enorme interés. Correcto. Y las encontramos en los frutos silvestres en abundancia. En las moras de zarza, por ejemplo, que tú has comentado, pero hemos encontrado cantidades muy altas en otro fruto que son los endrinos. Ajá, correcto, sí. Los endrinos que... para quien no sepa el nombre popular en castellano, es el Vaccinium myrtillus. Sí. No me refería a esa. A veces los nombres vernáculos quizá nos conducen a pensar en otra cosa. Me refería a Prunus spinosa. Ah, Prunus spinosa, de acuerdo. Me refería, no sé cómo lo llamáis. A lo mejor es que... Aquí arriba estoy viendo uno, pero me parece difícil de encontrar. Sí. Es el que se hace el pacharán. Exactamente, ¿ves? Para eso están los nombres en latín, para que así desde distintas lenguas, cuando no lo tenemos claro, el nombre en latín nos lo identifica fenomenal. Y así tú indicas el nombre en catalán para que todo el mundo lo conozca. Todo arreglado. Eso es, el Prunus spinosa, con el que se hace el pacharán, que también se puede usar para mermeladas. Es verdad que es astringente, es verdad que dependiendo de las especies puede dejar cierta astringencia y alguna otra especie, Prunus idaeus, por ejemplo, es un poquito más astringente, pero sí. Pero bueno, hablábamos de las zarzamoras. Las zarzamoras en cuanto a antocianos son interesantes en cuanto a fibra y en cuanto a manganeso. Quizás son las tres cosas que yo destacaría. Podríamos, hablando un poco de los antocianos que están asociados a la capacidad antioxidante, ¿no? Que por ahí iba la pregunta también, son relativamente abundantes en la mayoría de frutos silvestres de color rojizo morado, ¿no? Porque son precisamente los responsables de este color. Por ejemplo, ahora delante de mí, voy a girar la cámara, tengo este arbusto, ¿no? Que es el Crataegus monogyna, que también tiene un fruto que también tiene este color y que quizás no es tan rico como la mora, pero también tendrá presencia de antocianos, ¿no? Efectivamente. Sí, pero sí que hemos encontrado niveles también bastante interesantes en Crataegus. No lo vamos a dar menos valor que a las moras. Estos también hemos encontrado compuestos, los antocianos son compuestos fenólicos y también hemos encontrado niveles interesantes tanto de ellos como de fibra y también de calcio. Hemos encontrado niveles interesantes de calcio. Lo de los colores es muy curioso porque los antocianos decían que son rojos morados y podemos pensar o rojos o morados, ¿en qué quedamos? Y es que cambian de color con el pH, con la acidez. Entonces, la misma molécula, la misma sustancia, si la fruta está inmadura, no verde, pero está en ese proceso de maduración que todavía está en un estadio preliminar y todavía mantiene cierta acidez, los antocianos están de color rojo. Correcto. Y a medida que la fruta madura, si esa acidez llega a perderse suficientemente durante la maduración, pues podemos llegar a ese color morado. Por eso las moras son un ejemplo súper claro de eso. Por eso cuando las vamos a recolectar, las que todavía no han madurado están rositas y cuando ya están maduras están moradas negras. O sea que entonces eso es por la acidez. El mismo antociano, según la acidez del medio, según el pH, está de un color o de otro y es el distintivo que nos dice, cógela ahora. Es decir, que podemos saber cuándo coger las moras gracias a los antocianos y al pH, ¿no? Eso es. La ciencia, esa combinación. La química siempre está ahí. Siempre es sorprendente. Siempre sorprendente. Me pedías que buscase se me ha ido el lúpulo. De momento no lo he encontrado porque me he quedado aquí aturado, porque he encontrado otra que es muy interesante, que es esta de aquí, que no se confunda. ¿Ortiga? La ortiga, correcto, que nadie se confunda. La ortiga, recordemos que tiene unos pelos urticantes, es decir, la ortiga cuando la tocas o tienes las manos muy duras como yo o te tienes que urticar, no hace flores, no hace ningún olor y tiene las hojas y el tallo cubierto de unos pequeños pelitos. A ver si se enfoca la cámara. No se está enfocando. Que nos indica que la hoja
que esta planta es la ortiga, porque es muy importante no confundir la ortiga con otras, que ortiga es Urtica dioica, esta especie que es la que crece en zonas húmedas y la que crece en los huertos es Urtica minor o Urtica urens. Es muy importante no confundirla con especies del género Ballota o del género Lamium. Por ejemplo, Lamium album o Ballota nigra subespecie foetida, que son especies que cuando no están en flor pueden llegar a confundirse con la ortiga. Pero es muy fácil porque son especies que hacen un olor muy fuerte y poco agradable y que además no pican. Por lo tanto, sabemos cómo identificar la ortiga, sabemos que la ortiga está buenísima, tanto cocida como cruda, si eliminamos mecánicamente los pelos que tienen su contenido urticante, pero nutricionalmente esta ortiga, ¿qué nos aporta en nuestro organismo? Pues es una planta también interesante. La ortiga aporta bastante vitamina C, aporta mucho calcio, también manganeso, también es una fuente de manganeso y de carotenoides. Es verdad que en las ortigas, por ejemplo, en cuanto a los carotenoides, hemos encontrado variabilidad, desde algunas que tienen un poquito hasta otras que tienen mucho, pero en general sí podemos decir que esos rangos entran entre lo que podríamos considerar una fuente de estos compuestos con actividad provitamina A. Y sí que muy claramente hemos encontrado calcio, vitamina C y manganeso. Muy bien. ¿Cómo te comes todas las ortigas, Cortés? Perdón, se me va ahora la voz otra vez. Da igual, da Ahora igual. no Preguntaba oigo. cómo te comías las ortigas. ¿Cómo? Preguntaba ¿Cómo, cómo te cómo? comías tú las ortigas. Yo. Si nos podías aportar una receta de los madriles. Mira, si te digo la verdad, esa es una espinita que tengo, no las he comido nunca. Pues a ver, No las he comido. si quieres, Pero sé si que... quieres, si quieres te mando sé- por mensajería express unas cuantas para que las pruebes, porque tanto estudiar su composición nutricional, tanto tenemos que ser, estudiar y luego no nos las comemos. tenemos, Sí, algunas sí las comemos. Particularmente las ortigas no las he comido. Pero sí que sé que por aquí la forma tradicional de consumirla en esta zona es en tortilla. Las recolectan, las dejan un ratito para que los pelillos se ablanden y se cocinan en tortillas fundamentalmente, pero no sé por ahí, a lo mejor me podéis aportar otras recetas. por ahí se cocinan en tortillas, se cocinan también como chips, se cocinan en sopa, la sopa de ortiga es muy En interesante. sopa. Entonces ya Sí, aquí veo un intercambio nutricional gastronómico interesante. eso tiene que ser así. Correcto. Eso es Otra, así. no he encontrado el lúpulo y te voy a mostrar una que aquí no comemos mucho, pero que me parece muy interesante, que igual no tienes datos, ¿eh? Pero ¿qué es esta? ¿Cuál? Que es la Brionia dioica, la tuca. Ah, sí. Esa nosotros la hemos estudiado, la hemos analizado. Hay un poco de controversia por el tema de la toxicidad. Correcto, ahí vamos. Y bueno, hasta donde sé, los brotes tiernos, cuando son tiernos, parece ser que todavía no hay cantidad de saponinas, pues parece ser que cuando están suficientemente tiernos todavía no llegan a tener esos niveles elevados de saponinas que pudieran en algún caso causar esa intoxicación. Pero hemos tenido mucha controversia con ese tema porque hay autores que opinan que no debería consumirse nunca por ese riesgo. Hay otros que consideran que sí se sabe cuál es el momento oportuno y cuál es la forma. Por ejemplo, algunos también recomiendan el cocinarla. Cocinado, los compuestos no son totalmente termolábiles, pero sí puede ser que parcialmente se pierda una parte. Entonces hay quien recomienda, pues por un lado el consumirla cuando está muy tierna y siempre cocinada, hay quien recomienda no consumirla nunca. Nosotros en cualquier caso la hemos analizado, la hemos estudiado para saber qué tiene. Y tiene bastante fibra y puede ser una buena fuente de potasio. Aquí es una planta que a mí me parece especialmente interesante por el hecho de que es una que muestra muy claramente cómo de importante es los conocimientos tradicionales. Es una planta
que Sí, al menos por lo totalmente. que hemos leído y consultando también bibliografía, si se come cuando se debe comer no supone riesgo, ¿no? Porque la forma tradicional de consumo es coger los brotes tiernos antes de que salgan las hojas, es decir, para que la gente lo pueda ver. A ver, que voy a girar la cámara si el móvil me deja. Espera, ahora me está haciendo. Ahora, solo consumiríamos esta parte del brote. Aquí que ya sale la hoja, esto ya no lo vamos a consumir. Solo vamos a consumir el brotecilo del extremo. Las partes tiernas de la planta acumulan menos compuestos activos y por tanto también tienen menos saponinas. Además, el consumo tradicional es siempre cocinado, siempre se comen cocinados y es típico en tortilla, con lo cual ya se reduce un poquito más este contenido de saponinas y puede ser avalado, ¿no?, su consumo. Si vamos y cogemos todas las hojas o los tallos grandes, pues entonces es cuando vamos a tener problemas. Con lo cual, estas especies que, por ejemplo, cuando hacemos salidas, a mí me tomo muchas precauciones a la hora de explicarla, porque la gente tiene que tener muy claro sobre qué conceptos se puede consumir y si no está muy claro, pues mejor escoger otras que no susciten estos potenciales problemas, ¿no? Alguien preguntaba si se pueden comer los cercillos en ensalada. Esto sí que no tengo ni idea de los compuestos que tienen los cercillos. Los zarcillos. De eso tampoco tengo yo información. De Brionia siempre, un poco, nosotros hemos trabajado con un grupo de etnobotánicos de esta zona, que han sido los que en íntima colaboración con nosotros, teníamos, o sea, en nuestro grupo teníamos el grupo laboratorio, digamos, y el grupo que salía al campo a por las plantas, que eran los expertos en su reconocimiento, porque como tú dices, es que eso es fundamental. Correcto. Cuando cogemos alimentos de la naturaleza, sean setas, sean plantas, es fundamental el poderlas reconocer. Es indispensable, si no podemos correr un riesgo innecesario. Entonces teníamos el grupo de expertos que eran pues etnobotánicos de distintas instituciones, algunos de la universidad, otros del jardín botánico, etcétera. Y ellos eran los que las reconocían, los que conocían el momento óptimo de consumo y los usos. Y siempre un poco lo que nos han transmitido es el consumo de esos brotes tiernos, de los zarcillos no lo sé. Sí. No lo sé. Yo también, por lo que sé, siempre he documentado consumo de brotes y siempre cocinados, con lo cual yo no recomendaría por precaución, por principio de precaución, consumir ninguna parte de esta planta cruda. Eso es. Yo creo que nos quedan pocos minutos y estoy aquí pocos minutos. tratando de buscar el lúpulo y no lo encuentro, pero creo que es una especie suficientemente conocida. El lúpulo se utiliza para la cerveza, pero además los brotes tiernos de lúpulo pueden ser consumidos en tortilla y en múltiples preparaciones. Y supongo que lo que querías tú explicar es esos brotes de lúpulo. Sí, los brotes de lúpulo nosotros los estudiamos también, tanto crudos como cocinados, y han sido interesantes, una fuente muy interesante de muchas vitaminas, en concreto tanto de vitamina C como de ácido fólico, como incluso de vitamina E, que es una vitamina liposoluble, por tanto asociada siempre a la grasa. Las verduras tienen poca grasa, pero tienen cantidades pequeñitas de vitamina E y en algunos casos han sido interesantes, como es este. Y en el lúpulo hemos encontrado particularmente que al cocinarlo mantenía bastante bien todos estos nutrientes, dentro de que había pérdidas, pero era quizá una de las que mejor se mantenían. Por eso me parecía interesante resaltarla. Tiene muy poquitos oxalatos, lo cual está también muy bien. Y está buenísima y es muy fácil de recoger, porque ahora aquí no encontramos, porque donde hay lúpulo, que lo tenéis que buscar en los márgenes de los ríos, muchas veces enredado junto con las cañas o con los arbustos del bosque de ribera, es muy fácil de recoger el brote del lúpulo. Se tiene que recoger lo que sería el espárrago del lúpulo, el brote tierno antes de que salgan las hojas. Tiene una textura un poco rasposa, pero el cocinado además es muy breve. Solo con un cocinado en 2-3 minutos es muy rápido y está buenísimo. Sí, efectivamente. El lúpulo se llama Humulus lupulus. Humulus lupulus, eso es. Perdón, que te he cortado, Cortés. No, estaba comentando el nombre como tú. Humulus lupulus, eso es. Entonces, dime.
No, te iba a comentar que había dos plantas que también, no sé si tienes por ahí cerca y no me gustaría irme sin comentarlas, que son, bueno, aquí les llamamos collejas y cardillos. ¡Buah! Son buenísimas. Silene vulgaris y Escolimus Son hispanicus. dos No sé de cómo les las llamáis mejores. en Cataluña, porque es que a mí personalmente esas son de las que como cada vez que puedo porque me encantan. Son Esas sí, ¿eh? Esas no es como la ortiga. Esas me las las he comido collejas son Osculicus, muchas veces. Cuniels, Silene vulgaris y al cardillo. Aquí hay muy poca tradición de uso de cardillo aquí. De hecho, los usos tradicionales de aquí son importados por gente de origen del centro de la península y se llama Claro, cardallet. Aquí no claro, tenemos unos 200 metros, pero ya no llegamos, con lo cual explícalo claro. que la gente busque en internet Silene vulgaris o Oscolimos hispánicos. ¿Qué nos aportan estas dos? Aparte de delicia, de una delicia. De delicia, de delicia. Bueno, los cardillos tienen bueno, la desventaja de que hay que pelarlos. Ujú. Hay que quitar los pinchos porque lo que se come es el nervio tierno, no el nervio del central. Pero tienen muchos folatos, los cardillos tienen muchos folatos, de nuevo interesantes, y mucha fibra, más que otras. Han sido de las que más han destacado por la fibra. Pero además es una fibra que, a Y, diferencia del hinojo, no da un problema, porque les das un no, hervor no, de unos no. 5 minutos y cuando los comes no te enteras de su fibra. Sí, efectivamente. Y en las collejas quizá destacaría el manganeso. Ha sido un mineral que hemos encontrado en cantidades interesantes. De nuevo el ácido fólico y nosotros no hemos analizado vitamina K, pero otros investigadores de otros países sí que la han analizado en algunas plantas silvestres, que es otra de los nutrientes interesantes de las verduras. Pues las collejas han mostrado también niveles interesantes de vitamina K. Tanto collejas como cardillos es verdad que tienen bastantes oxalatos. Es esa parte un poco más negativa, pero bueno, los cocinamos y quitamos el Y ya caldo y ya está. está. Y nos hacemos Adem- una tortillita. Además, en los cardillos siempre se hierven y se tira el caldo. Sí, Entonces no hay problema. Y en sí, las sí, sí. colejas sí que se pueden consumir tanto crudas Sí, como cocinadas, ¿no? Serían las dos sí, vertientes. sí, en principio se pueden consumir. Es verdad que, bueno, pues tienen sus oxalatos, pero no pasa nada si es un consumo puntual o si no tenemos problemas de riñón, pues sin problemas. Como una espinaca, Pero a vamos. mí me encantan. Por último, antes de que esto se nos corte, Sí, ¿qué les dirías dime. a la gente que tengan en cuenta o que se animen a la hora de consumir estas especies comestibles desde un punto de vista nutricional, ¿no? A veces tenemos miedo de si las reconocemos bien, si nos vamos a intoxicar, si no, una vez las hemos identificado bien, sabemos qué es lo que estamos comiendo. En general y con una comparativa que es muy difícil de hacer con los vegetales que estamos más habituados a consumir. ¿Qué dirías tú? ¿Qué recomendaciones darías? Comparando con las cultivadas, ¿te refieres? Con las cultivadas, sí, es decir, a veces nos da miedo consumir plantas silvestres, pero nutricionalmente en general, como conclusión general, ¿no? Como fin de tesis, Sí, ¿qué vamos a decir? sí. Pues mira, yo diría que el único miedo que yo tendría es a la identificación. O sea, si está bien identificada, para mí ya no hay miedo. O sea, desde el punto de vista de composición, en el momento que son especies que llevamos consumiendo desde hace siglos, sabemos que no hay toxicidad, que puede haber algunas que pueden tener cierta toxicidad y lo sabemos, como la brionia, por ejemplo, si no la cogemos en el momento óptimo o no la manipulamos bien. Pero cuando hablamos de todas las demás que hemos ido comentando, nutricionalmente hablando, son una alternativa excelente para diversificar la dieta. Yo tampoco voy a decir que no haya que comer plantas cultivadas, pero Son un todo lo que sea complemento. variar, diversificar, añadir variedad a nuestra dieta y sobre todo si estamos hablando de verduras y de frutos y de vegetales, que es algo en lo que fallamos en nuestras dietas habituales, occidentales, sobre todo en grandes ciudades, pues fallamos en los vegetales. Entonces todo lo que sea incorporar estas especies siempre va a ser una ventaja. Comparativamente los niveles son variables, muchas especies cultivadas también son muy ricas en todos estos nutrientes. Es verdad que en los folatos nos han sorprendido en todas las plantas que hemos estudiado porque quizá sobrepasaban los niveles a los que estábamos acostumbrados a manejar en las plantas cultivadas. Y bueno, y la fibra también nos ha sorprendido en algunas de ellas. Entonces, por ello hay que incorporarlas y hay que incluirlas
siempre con un correcto reconocimiento y conociendo cuáles son comestibles y en qué momento y de qué forma. Pues muchísimas gracias, Cortés. Nos quedan 10 segundos. Ha sido un verdadero Gracias a placer. vosotros. Muchas